Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a seguir ahondando en las aplicaciones de la integral y una de las aplicaciones más importantes es el área entre curvas. Vamos a solucionar este ejercicio para entender mejor este concepto y poderlo aplicar de manera correcta. Nos piden que encontremos el área que hay entre estas curvas. Tenemos las funciones f de x igual al logaritmo natural de x más 3 y g de x igual al logaritmo natural de menos x más 5 y con respecto también a la recta y igual a menos 4. Acá tenemos un diagrama, un bosquejo del área y entonces visualicemos por favor que el área que nosotros necesitamos encontrar es esta, que es la intersección de estas curvas. Repito, es la intersección de estas tres curvas. Por lo tanto, nos damos cuenta que el área en cuestión que vamos a calcular es toda esta región. ¿Sí? Y nos pide el ejercicio que pues para practicar la integración lo integremos respecto a x y también respecto a y, sobre todo colocando las integrales y los límites de integración respectivos para encontrar esta área total. En primer lugar, nosotros sabemos que tenemos dos opciones: o hacemos particiones en segmentos verticales o en segmentos horizontales, ¿sí? Hablemos entonces en primer lugar de las particiones con dx, es decir, con integrales con respecto a x. Y para ello, pues necesitamos ver y entender esta área como la suma de estas. Aquí hay una intersección entre estas funciones muy importante. Aquí hay otra intersección también muy importante. Y acá tenemos otra intersección también muy importante. ¿Por qué? Porque las coordenadas de esos puntos nos van a servir para ensamblar la integral y poder calcular el área correctamente, ¿cierto? Ahora, si nosotros hacemos particiones con segmentos con respecto a x, es importante que nosotros visualicemos un elemento infinitesimal de anchura delta x y nos demos cuenta de que de aquí hasta acá es una integral, pero luego de aquí hacia la derecha es otra integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que fijémonos en este rectángulo. La parte superior del rectángulo aquí es la curva roja y la inferior es la verde, mientras que por acá la curva superior es la azul y la inferior sigue siendo la verde. O sea que aquí tendríamos que hacer dos integrales. ¿Sí? O sea, integral de aquí a acá y otra de aquí a acá. Ahora es que necesitamos estas coordenadas también con precisión, ¿sí? Pero también, por otra parte, ¿sí? Por otra parte, si nosotros hacemos elementos diferenciales horizontales de anchura delta de y o de y, pues con una sola integral vamos a poder calcularlo, porque por la derecha está limitado por la gráfica azul y por la izquierda está limitado por la gráfica roja, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya con esto acordado, nos proponemos entonces encontrar las coordenadas de estos puntos. Este punto lo vamos a llamar P1, ¿sí? A este lo vamos a llamar P2 y a este punto lo vamos a llamar P3, ¿sí? ¿Por qué? Porque las coordenadas de ellos van a permitirnos encontrar, armar la integral para poder calcular el área. Bien, empecemos entonces con el punto P1. Fíjense que este punto es la intersección de la gráfica verde y igual a menos 4 y la curva roja f de x igual al logaritmo natural de x más 3, ¿cierto? Entonces decimos lo siguiente: vamos a encontrar el punto P1, dos puntos. Igualamos entonces, porque en esta intersección las coordenadas tanto de x como de y de la gráfica verde y de la gráfica roja son exactamente iguales, es decir, y de la verde es igual al y de la roja, ¿sí? Por lo tanto, nosotros decimos lo siguiente: menos 4
tiene que ser igual a logaritmo natural de x más 3, ¿cierto? Que es la otra función, ¿sí? Estamos igualando ambas funciones. Y fíjense que esto es una ecuación logarítmica en donde la variable x se encuentra dentro del logaritmo, entonces vamos a despejarlo con cuidado para hacerlo bien. Recuerden ustedes que la operación inversa de la logaritmación es la exponenciación, entonces vamos a exponenciar ambos miembros con la función e a la x o la función exponencial. Por lo tanto, esto nos queda e a la menos 4 igual a e a la logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? Ahora bien, recuerden que estas dos funciones, exponencial y logarítmica, son inversas. Por lo tanto, cuando se aplican simultáneamente se cancelan y nos queda simplemente x más 3 igual a e a la menos 4. Y de aquí es muy fácil despejar a x será igual a e a la menos 4 menos 3. ¿Sí? Esa será la coordenada de x, ¿cierto? Con la ayuda de nuestra calculadora científica vamos a encontrar una aproximación apropiada para este valor. Y encontramos que esto es aproximadamente igual a menos 2.982. ¿Sí? Perfecto. O sea que este punto tiene de coordenadas menos 2.982, 4, menos 4, perdón, porque obviamente intersecta con la recta y igual a menos 4. Ya tenemos entonces nuestro punto 1. Vamos con el punto 2. Nos damos cuenta que el punto 2 es una intersección de esa misma recta, y igual a menos 4, pero ahora con la otra curva, logaritmo natural de menos x más 5, entonces también lo vamos a igualar, diciendo entonces que menos 4 va a ser igual a logaritmo natural de menos x más 5, que lo podemos escribir como 5 menos x. Exponenciamos a ambos miembros. Cancelamos las dos funciones inversas. Y en esta ecuación lineal despejamos x. Hacemos una aproximación a este valor. 5 menos e a la menos 4 es aproximadamente igual a 4.982. Es decir, que las coordenadas de este punto son 4.982, menos 4, obviamente. Muy bien. Por último, nos falta el punto 3. Entonces vamos también a calcular las coordenadas de este punto 3, que también van a ser importantes para poder hacer la integral. Fijémonos en el punto 3, ¿cierto? Se intersectan en las dos gráficas logarítmicas. Por lo tanto, al igualar estas dos expresiones, ¿cierto? Vamos a poder calcular ese punto de intersección. Entonces vamos a igualar a f de x con g de x en la intersección. Por lo tanto, será igual a logaritmo natural de menos x más 5, que es lo mismo que 5 menos x. Bien, fíjense que aquí tenemos dos logaritmos y no hay nada que interfiera, por lo tanto, aquí podríamos cancelarlos directamente o decir también que estamos exponenciando para que nos quede sencillamente que x más 3 es igual a 5 menos x, ¿cierto? Vamos a pasar esta x a este lado para que pase a sumar y a este 3 a este lado para que pase a restar. X más x es 2x, 5 menos 3 es 2, y donde x es igual a 1. Perfecto.
Entonces la coordenada de este punto es 1, ¿cierto? Y para saber su coordenada en y es muy fácil porque basta con sustituir este valor en cualquiera de las dos funciones para saber el valor de y. Digamos en la función f de x, vamos a calcular f de 1 como logaritmo natural de 1 más 3, es decir, logaritmo natural de 4. ¿Listo? Entonces esto es logaritmo natural de 4. Obviamente que si queremos una aproximación, pues la podemos calcular como 1.386. Muy bien. Ahora que nosotros ya tenemos todos los puntos de la intersección en los vértices donde las curvas se intersectan, pues nosotros ya podemos entonces ensamblar las integrales definidas para poder calcular las áreas, ¿cierto? Vamos entonces a calcular o a armar la integral para poder calcular nuestra primera área usando particiones de x. Bien, entonces vamos a decir que el área total de intersección A mayúscula va a ser igual a una primera integral más una segunda integral. Nuestra primera integral vendrá entre este punto y este, es decir, entre menos 2.982 hasta 1, y la siguiente integral entre 1 y 4.982. ¿Sí? Fíjense que en esta región el límite superior es la función logarítmica, es decir, logaritmo natural de x más 3 menos, y la función inferior es menos 4, pero menos 4 es más 4 por ley de signos, y esto con respecto a x. Y la segunda integral, el límite superior es esta otra función logarítmica, menos la función de abajo, que como es negativa, nuevamente vuelve a ser positiva, y con respecto a x, ¿cierto? Entonces, nosotros ya tenemos armadas estas dos integrales para calcular el área, ¿sí? Ahora, en el punto B que nos piden que con diferenciales en y o con segmentos horizontales, entonces esta área la vamos a poder calcular con una sola integral, ¿sí? Que será la integral de la función de la derecha, que es g de x, menos la función de la izquierda, que es f de x, y todo esto, perdón, acá tenemos que calcular nuestros f de y. Es decir, estas funciones nosotros tenemos que despejarles la x para poder calcular las particiones o los diferenciales de área. Para hacer esto, vamos a coger cada una de las ecuaciones por separado y vamos a despejar x en ellas. Por ejemplo, en nuestra función f de x es como si tuviéramos y igual al logaritmo natural de x más 3, pero queremos despejar a x. Para despejar a x tenemos que deshacernos de este logaritmo haciendo exponenciación, es decir, e a la y será igual a e a la logaritmo que se cancela y nos queda x más 3, de donde aquí es muy fácil despejar la x, ¿cierto? La x será igual a e a la y menos 3. Hacemos lo mismo con la otra función, es decir, con g de x, diciendo que su y equivale a logaritmo natural de 5 menos x. Hacemos exponenciación e a la y es igual a 5 menos x, y despejamos x será igual a 5 menos e a la y. Vamos a subrayar estos dos respuestas, estas dos funciones son funciones en y.
Y ahora sí en esta integral entonces vemos que la función de la derecha al despejar x fue la del logaritmo natural de menos x más 5, que es 5 menos e a la y. Entonces la función de la derecha es 5 menos e a la y menos, abrimos paréntesis, y la función de la izquierda es la roja, cuyo despeje en x nos dio e a la y menos 3. E a la y menos 3. Y todo esto con respecto a y. Ahora, fijémonos que ahora los límites de integración son en y, ¿cierto? Y el límite inferior sería menos 4, mientras que el límite superior sería logaritmo natural de 4. ¿Sí? Bien, simplifiquemos esta integral. Este menos e a la y con menos e a la y nos da menos 2 e a la y. Y menos menos es más, 5 más 3 es 8, entonces nos queda 8 menos 2 e a la y con respecto a y en la integral de entre menos 4 hasta logaritmo natural de 4. Esta integral es inmediata, ¿cierto? Calculémosla. Integral de 8 con respecto a y, 8y. Integral de menos 2e a la y, menos 2e a la y, evaluado entre menos 4 y logaritmo natural de 4. Teorema fundamental del cálculo, el límite superior sería 8 logaritmo natural de 4 menos 2. E a la logaritmo natural de 4 sería simplemente 4, entonces multiplicado por 4, menos en el límite inferior, que es menos 4, 8 por menos 4, menos 32, menos 2 e a la menos 4, ¿cierto? Si quitamos el paréntesis con el signo menos, menos menos se vuelve más. Y menos menos también. ¿Sí? Y este cálculo lo hacemos con la ayuda de nuestra calculadora. 8 logaritmo natural de 4 menos 2 por 4 más 32 más 2 Euler a la menos 4. Eso nos da aproximadamente 35.127. Y hemos encontrado el área entre las curvas. Lógicamente que es mucho más fácil este procedimiento porque es una integración directa, en tanto que en este otro procedimiento, en la integral es con respecto a x, aquí tendríamos que hacer integración por partes acá y aquí también otra integración por partes allá, y fuera eso hacer esos dos cálculos, pero de todas maneras al hacerlos correctamente nos debe dar exactamente este mismo valor. Bueno amigos, espero que haya quedado claro cómo calcular y cómo realizar estos tipos de ejercicios en donde podemos hacer integraciones con respecto a x y también integraciones con respecto a y. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.